Próximo en Radio Isla 1320. Hoy en ¿Qué es la que hay? Le allanan la casa a Donald Trump. ¿De qué se trata? Les cuento. Converso con la periodista Wilda Rodríguez, que no es la primera vez que lo hace, pero tiene un show de comedia en septiembre y quiero preguntarle de qué se trata eso de Hasta las Tetas con Wilda. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez Geo y Guarionex Padilla Martí conversamos sobre la primera controversia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de su último episodio del podcast Plan de Contingencia, que está un poquito controversial. También, como siempre, el resumen de lo que ha pasado en Ucrania y lo que pasó anoche en el primer juego del BCN. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy martes 9 de agosto del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 167 de la guerra en Ucrania. FBI allana residencia de Donald Trump en la Florida. ¿Qué buscan? Les cuento. Converso con la periodista y analista Wilda Rodríguez sobre su nuevo espectáculo de comedia Hasta las Tetas. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez Geo y Guarionex Padilla Martí conversamos sobre lo último del arresto de Wanda Vázquez, la juramentación de Gustavo Petro en Colombia y un controversial episodio de su podcast Plan de Contingencia. Pero antes, anoche, los vaqueros de Bayamón defendieron su rancho vaquero, obtuvieron la primera victoria en la final brava del baloncesto superior nacional. Dominaron, acabaron ganando por 9 puntos, si no me equivoco, sobre los Atléticos de San Germán, pero en un partido que los vaqueros empezaron ganar, que básicamente dominaron de principio a fin desde que comenzó la acción. Creo que San Germán metió los primeros 2 puntos y luego de eso nunca tuvieron la delantera. Los vaqueros lucieron, sobre todo en esa primera mitad, muy dominantes. Lucieron como el equipo que lleva 9 victorias corridas y que es el favorito para ser el campeón. Pero, habiendo dicho eso, la realidad es que los Atléticos tampoco lucieron demasiado mal. En algún momento llegaron a estar perdiendo por 16, si no me equivoco, y se llegaron a poner por cuestión de 1 en el tercer quarter. El clásico ajuste de Eddie Casiano en el tercer quarter, créanme, no lo hizo a los Cangrejeros de Santurce, no lo hizo en la primera serie, se lo hizo después a los Capitanes de Arecibo y anoche se lo hizo a los Vaqueros de Bayamón. Y ahí es que va mi comentario. San Germán perdió también el juego 1 contra Santurce y lo perdió holgadamente. Fue el mejor juego de Santurce, si no me equivoco se perdió por 11 o por 12. Y luego ganaron la serie en 6 juegos. También perdieron su primer juego en Arecibo, en el Petaca, y luego ganaron la serie en 5 juegos. Así que perder el primer juego pues es lo que ha hecho a los Atléticos de San Germán en toda la serie hasta ahora. Habrá que ver si Eddie Casiano aprendió suficiente ayer sobre la composición, la fortaleza y debilidades de Bayamón. Y por otro lado también los Atléticos recibieron a su nuevo refuerzo, el ex NBAista Norris Cole, que pues se estrenó ayer con equipo nuevo, un equipo que nunca había jugado y no tuvo una mala noche, encestó 16 puntos, así que tuvo una buena noche
Así que creo que hay esperanzas, ¿no? Me parece que para los Atléticos que mañana reciben a los Vaqueros en el Arquelio Torres, pues creo que para los Atléticos todavía esto hay mucho baloncesto por jugarse. Veremos si pueden defender su cancha local y mantener su invicto que tienen en el Arquelio Torres desde por lo menos el mes de mayo. Sin duda, la emoción y la energía que se transmitía por el televisor era palpable. El Rubén Rodríguez estaba lleno de tepe a tepe y ahorita, como a las 2 de la tarde, pusieron en venta las taquillas para el tercer partido que será el viernes y esta vez sí las vendieron por tiqueteras porque la liga y los equipos llegaron a un acuerdo para que se pudieran comprar las taquillas por internet y se acabaron en menos nada. Yo tenía interés de ir a ese partido y estaba guiando y no me di cuenta que los habían puesto a la venta y cuando traté ya estaba completa y totalmente vendido. La acción se reanuda mañana cuando los Atléticos de San Germán reciben a los Vaqueros de Bayamón en la cuna, el Arquelio Torres de San Germán. Bueno, pasemos. ¿Qué ha pasado en las últimas 24 horas en la guerra en Ucrania? En el frente militar, la noticia principal es que hace algunas horas Ucrania, utilizando algún tipo de armamento que no han querido decir cuál es, atacó una base aérea rusa que está localizada a 200 kilómetros del frente en la península de Crimea. La base aérea Saki fue atacada por algún tipo de armamento y hay imágenes muy impresionantes porque quizás no sepan, pero la Crimea es una región con clima templado, es una región de vacaciones, de disfrutar del Mar Negro y tiene muchos resorts, muchos hoteles y la base aérea estaba justo al lado de muchas de estas playas y resorts y hay montones de videos de personas tranquilas en la playa, rusos, todo disfrutando del día cuando de momento pues cayó un misil justo al lado de ellos. Ucrania no ha querido dar muchos detalles sobre el ataque, excepto que le dijo al New York Times que se trató de un arma de manufactura ucraniana. La base está a 200 kilómetros, que es mucho más del rango que tienen los misiles HIMARS, los que ha estado usando Ucrania en los últimos meses para atacar bases y otras áreas profundas en territorio ucraniano controlado por los rusos. Así que no se descarta que haya usado ese HIMARS porque, de nuevo, son 200 kilómetros del frente. Y también dijo el Estado Mayor ucraniano que tuvieron ayuda para el ataque de partisanos de resistencia ucraniana que está en la Crimea y que coopera con el ejército ucraniano. Por su parte, Rusia trató de minimizar el asunto y se dijo que se trató de una explosión de municiones que utiliza la Fuerza Aérea Rusa y que no habían daños mayores, pero ya hay múltiples fotos y videos en el internet de aviones rusos destruidos a causa del ataque. Desde esa base aérea en la Crimea, Rusia pues ha hecho múltiples, docenas, cientos, probablemente miles de ataques aéreos a los distintos frentes, específicamente al frente sureño de Gerson, donde Ucrania actualmente lleva una contraofensiva para tratar de retomar el territorio perdido. Mientras tanto, Canadá y Suecia anunciaron en las últimas horas que enviarán instructores a Inglaterra, instructores militares, para seguir adiestrando a soldados ucranianos, esto en seguimiento a un plan que anunció el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, en junio, de que estarán llevando grupos pequeños de oficiales y soldados ucranianos para recibir entrenamiento y que luego ellos regresen a Ucrania y entrenen a más soldados ucranianos. En cuanto a los frentes de batalla, todo se mantiene más o menos igual, excepto ese ataque que les dije en esta base aérea en la Crimea. Y hoy, interesante, la agencia sociológica rusa publicó una encuesta donde dice que todavía el 52% de los ciudadanos rusos continúan apoyando la guerra en Ucrania y que 38% están a favor de que se comiencen conversaciones de paz. Esto es interesante porque al principio de la invasión, el apoyo de la invasión de parte de los rusos era de sobre el 70% y que ya esté en 52%, pues quizás nos dice cómo va el pensamiento del pueblo ruso. En el frente económico, hoy Rusia oficialmente detuvo el flujo de petróleo vía oleoductos, vía tuberías que corren por Europa Central a 3 países, la República Checa, Hungría y Eslovaquia. Dice Rusia que detuvo esos envíos porque estos 3 países se han negado a pagar las órdenes de petróleo con rublos en vez de pagar con euros como dicen los contratos. Interesante que Hungría caiga en esta redada porque Hungría pues es un país que es bastante aliado. Su presidente Viktor Orbán es un aliado y defensor de Vladimir Putin, así que ¿por qué está
Hungría cayendo en esta movida, bueno, vaya usted a saber. Y en el frente diplomático, dos noticias, una de Estados Unidos, oficialmente Joe Biden firmó el tratado para que Suecia y Finlandia ingresen oficialmente a la OTAN, y por otro lado Rusia mostrando cuán cercano se está acercando al régimen iraní. Pues hoy la Agencia Espacial Rusa puso en órbita un satélite del gobierno iraní, la primera vez que ocurre en la historia. Y bueno, pasemos ahora a noticias de los Estados Unidos. Anoche tarde, digamos, yo creo que fue como a las 6:30, 7 de la noche, ya yo no estaba al aire cuando ocurrió. eh, Se dio a conocer que agentes del FBI estaban allanando o acababan de allanar la residencia del expresidente Donald Trump en la Florida, en Mar-a-Lago. Esta residencia de que él, pues básicamente ha convertido él en su centro de mando y operaciones, donde llegan peregrinos, porque por usar esa palabra, de todo el país a visitarlo y a rendirle pleitesías a Donald Trump. Pues aparentemente este allanamiento, que duró muchas horas y que también contó con la presencia de algunos abogados de Donald Trump, pues contó con docenas de agentes federales que llegaron, inspeccionaron y se llevaron múltiples cajas de documentos, incluyendo que entraron, rompieron y accedieron a una caja fuerte del presidente Donald Trump. Trump no estaba presente en las facilidades, estaba en su campo de golf en New Jersey, que es lo que él hace usualmente en el verano. Él pasa los inviernos en Mar-a-Lago, los veranos en Nueva Jersey. Interesante también los detalles que dice la prensa estadounidense, es que los agentes del FBI no llegaron allí vestidos como uno se imagina un agente del FBI, con gabán, corbata negra, gafas y una cosita puesta en el oído para escuchar. No, se disfrazaron, fueron vestidos de turistas para parecer personas normales y no llegar allí y causar algún tipo de revuelo. Yo presumo que hay cierta, no creo que coordinación, pero algo tienen que haber tomado en cuenta, que esa facilidad debe estar repleta de agentes del servicio secreto, así que no es como que pueden llegar allí 15 guaguas negras de la nada y no esperar que haya algún tipo de reacción. Y obviamente por la naturaleza de la investigación, pues no le pueden decir al servicio secreto: hey, servicio secreto, voy de camino para allá, porque obviamente pues no creo que haya sido una conversación que hayan tenido. Y hablando de la naturaleza de la investigación, ¿de qué rayos se trata esto? Y bueno, estoy leyendo de politico.com, estoy traduciendo de politico.com. Esto es una investigación que no tiene que ver, o por lo menos aparenta no tener que ver, con la insurrección del 6 de enero, la toma del Capitolio y todo lo que ocurrió en ese momento, sino que se trata de una investigación sobre documentos confidenciales. Y es que en febrero, leo de Politico, el Archivo Nacional y Administración de Records había confirmado que buscaba recobrar sobre 15 cajas de documentos que estaban en Mar-a-Lago y que el Archivo Nacional entendía habían sido removidos impropiamente, incluyendo algunos marcados como información confidencial de seguridad nacional. El archivo confirmó en ese momento, en febrero, que había estado en conversaciones con el Departamento de Justicia sobre los documentos recuperados. También el archivo dijo en ese momento que estaba teniendo comunicaciones continuas con el equipo de Trump para recuperar los récords presidenciales. Ok, importante, ¿no? Que esto, de hecho, en Puerto Rico no hay una ley que rija este tipo de cosas, porque en Estados Unidos hay varias leyes que rigen la forma y manera en que una Casa Blanca y un presidente debe administrar los documentos públicos. Y de hecho, quizás ustedes recuerden, los que siguieron el cuatrenio de Trump tan obsesivamente como yo, que habían salido varias historias de que Trump tenía un hábito de que luego de que leía un documento, lo revisaba, lo rompía y lo tiraba al zafacón. Y eso era una violación de ley, que los primeros meses de la administración fueron varios los ayudantes de Donald Trump que tuvieron que sacar pedazos de papeles de los zafacones y pegarlos con tape para conservarlos y cumplir con la ley. Pues aquí, en efecto, y según el New York Times, que analizó los potenciales problemas legales de Trump, aquí hay dos leyes particulares que pudieran estar rigiendo esta investigación y que pudieran señalar una comisión de delito de parte del presidente. Una es el Espionage Act, o la ley de espionaje, que criminaliza a toda persona que mantenga documentos o información relacionados a la defensa sin autorización, que se pueda usar para ayudar a un adversario extranjero para hacer daño a los Estados Unidos. Y esa retención no autorizada de estos documentos confidenciales pudiera tener una pena de hasta 10 años de cárcel.
Pero la ley que más directa afecta estas acciones de Donald Trump es específicamente la sección 2071-2071 del título 18 de los Estados Unidos, que que cataloga como un delito si una persona que tiene custodia de documentos gubernamentales con conocimiento y en contra de la ley esconde, remueve, mutila o destruye, falsifica o obliterates. No sé cómo usar esa palabra, cómo traducir esa palabra al español, esos documentos. O sea, cualquier persona que sabiéndolo e ilegalmente destruya, guarde, remueva, mutile, falsifique información oficial o récords gubernamentales pudiera estar cometiendo un delito. Y lo interesante de esta ley es que además de los cargos penales que lleva violar la ley, que pudieran ser hasta $2,000 de multa y hasta 3 años de cárcel, también la ley dice que si la persona que es hallada culpable de violar la ley está en un puesto federal, they shall forfeit the office. Shall forfeit es que básicamente dan por un forfeit es un juego que se da por descalificación, o sea, se descalifica del puesto público. Y más importante, dice la ley que they shall be disqualified from holding any federal office. O sea, que una persona que sea convicta por violar esta ley de los récords oficiales del gobierno de los Estados Unidos estaría descalificada de ostentar un puesto federal. Y obviamente, pues todos sabemos el secreto peor guardado de Washington, que Donald Trump se apresta a anunciar su carrera para el 2024. Y bueno, pues con esta investigación en las costillas, y si resultara en una convicción, en una acusación y luego una convicción, pues quién sabe si pudiera legalmente aspirar a la presidencia nuevamente. ¿Qué efectos políticos va a tener esta investigación y este allanamiento de Mar-a-Lago? Honestamente, no tengo la menor idea. Estaremos pendientes de las encuestas que salgan en los próximos días, pero sin duda esto es un asunto muy, muy serio. Recuerden que un allanamiento no lo hace el FBI así porque sí. Ellos tienen que ir a un juez y mostrarle a un juez evidencia contundente que convenza al juez de que no hay otra manera de acceder a esa información y que hay un riesgo real de que la persona investigada destruya los documentos. Y también es importante recordar que el actual director del FBI lo nombró Donald Trump en el 2017 y fue confirmado por el Senado republicano. No es un nombramiento de la Casa Blanca de Joe Biden. Y de hecho, hablando de la Casa Blanca de Joe Biden, ellos dijeron ayer que no tenían ningún tipo de conocimiento sobre el allanamiento y que se enteraron, como todo el mundo, a través de la prensa. Veremos cómo termina esto, pero sin duda complicado el panorama en los Estados Unidos. Y bueno, ahora para algo diferente, que es la que hay, se enorgullece de recibir a una gran periodista que estoy seguro que es de las favoritas de nuestra audiencia, que no nos viene a hablar de periodismo, sino de su nuevo espectáculo de comedia. Me place darle la bienvenida a Wilda Rodríguez. Bienvenida, Wilda, y ¿qué es la que hay? Gracias, muchas gracias. Mira, me encanta estar contigo, yo me divierto mucho cuando estoy contigo, así que, y no sé si me va a dejar escapar hablando nada más que de la presentación, así que aquí estoy para ti. No, yo voy a hacerte par de preguntas. A mí me encanta que estés conmigo también. Yo soy fanático tuyo. Siento que te llevo escuchando básicamente mucho tiempo, por no decir toda mi vida. Así que para mí el honor es mío tenerte aquí. Y bueno, aprovechando esto y antes de que nos digas qué rayo es esto de Hasta las Tetas con Wilda, dame tu análisis, dame un minutito. ¿Qué ha pasado con Wanda Vázquez y dónde deja todo este arresto de la exgobernadora, tanto al PNP como al país? Bueno, mira, a mí lo que más me preocupa de todo esto, yo creo que Wanda Vázquez está en una situación bien difícil en este momento y puede optar por cambiar su declaración de no culpabilidad en cualquier momento y negociar una sentencia por información. Acuérdense que ya fue gobernadora, tuvo acceso a mucha información y en estos momentos tiene una situación bien difícil porque no solamente está bien sola, está siendo rechazada por su partido como un ente totalmente desechable, sino que además de eso no tiene unas arcas, ni tiene, por ejemplo, el acumen que tuvo Aníbal Acevedo Vilá para poder recaudar suficientes fondos para lo que cuesta una defensa de este tipo y especialmente en el Tribunal Federal. Recuerda y date cuenta de que en estos momentos todos los analistas con los que yo coincido, con algunos no, pero con la mayoría de ellos sí se trata
de que no es un asunto técnico como originalmente se dijo, sino que aquí hay una configuración de soborno real. Por lo tanto, esta defensa le va a salir bien cara a Wanda Vázquez, y si no tiene el dinero, pues podría optar por, en vez de someterse a la posibilidad de 20 años de prisión, pues someterse a menos y declararse culpable para entonces poder negociar con la fiscalía. Yo creo que eso es una gran posibilidad. A mí lo que más me preocupa de todo esto, y te lo digo, es que es la desesperación de la mafia política del Partido Nuevo Progresista que está en el poder en este momento, y no estoy diciendo que todos los PNP sean mafiosos, pero sí saben y están bien conscientes de que dentro de su partido hay una mafia política que ha sido señalada por muchos años, y que las mafias se desesperan cuando ocurren cosas como esto, y entonces se apresuran a saquear lo poco que queden, lo poco que puedan, lo que les cae el sallo. No sabemos tampoco a quién más tiene en la mira el FBI. A mí me parece muy sospechoso la insistencia, una cosa repetitiva que ella decía, oye, cállate ya, la insistencia del FBI en que el gobernador de Puerto Rico no es tarjeta. Esa insistencia, a mí lo que me causó fue mucha más curiosidad. Así que yo te diría que en este momento estamos en un compás de espera a ver qué Wanda Vázquez va a hacer. Yo creo que en estos momentos ella debe estar bastante angustiada en términos de pues su soledad, vuelvo y te digo, no solamente política, su soledad la han dejado sola, todo. O sea, y encima de eso tiene una situación económica personal bastante precaria, así que, por lo menos lo que ha dicho. Así que yo creo que tenemos que estar pendientes a ver qué puede. Yo no creo que esto está todo dicho. Yo creo que esto no es cuestión de que vamos a juicio ya. Yo creo que aquí pueden haber otras cosas que incidan en este proceso. Es interesante ese análisis, y creo que fue Ignacio Rivera que dijo que los políticos viven en un mundo de fantasía y que cuando la realidad les da en la cara a veces les toma tiempo asimilar lo que está pasando, y quizás tiene razón. Cuando llegue el momento de la verdad, cuando haya que pagar la renta o la hipoteca el mes que viene, yo no sé si ha ido alquilado o no, o cuando el abogado que pagar la primera factura de esos abogados, pues ella va a tener que tomar la decisión, porque al final del día, y también, oye, cuando el abogado le diga que son 2 millones de pesos, pues veremos a ver. No, y que son delitos bien serios, pues ese delito de soborno son 20 años, no estamos hablando aquí de un casito técnico, esto no son 3 trajes, esto no es que supuestamente le dé 200 pesos a Hacienda, estos son delitos serios, serio. Y lo que se detalla en ese indictment, sobre todo el cambio, el despido del comisionado de instituciones financieras y el nombramiento de la persona que le recomendó el venezolano, pues no sé, yo lo veo muy difícil, muy complicado. Mira, pero bueno, vamos a hablar de lo que estás aquí hoy. Hasta las tetas con Wilda Rodríguez. Explícame qué rayo es esto y por qué estoy diciendo la palabra tetas en Radio Isla a las 5:18 de la tarde. Pues mira, esto es una parodia política musical para celebrar mi cumpleaños número 76. Así... para que tú veas. No es la primera vez que yo hago esto. Yo escribo parodias desde los años 70, no escribo parodias desde ahora. Yo escribo parodias a diablo, hace años de años, pero por lo regular durante cumpleaños que quiero, quiero destacar de alguna manera, y lo quiero destacar, pues he hecho esto, pues parodias políticas musicales. Hasta las tetas, el nombre del espectáculo hace alusión al disgusto y la molestia que me provoca a mí y a la gente que va a ver mis parodias, el disgusto que nos provoca la situación del país y la clase política. Hace alusión a que todavía tengo tetas para decir hasta las tetas después de superar un cáncer de seno. Así que tiene todo de eso. Qué brutal. ¿Y eres tú sola? ¿Con quién va a estar contigo en escena? Yo tengo un grupo de músicos con quien he trabajado antes, que es un grupo de músicos de ponceño. Está el maestro Modesto Delgado, que es pianista y guitarrista. No, ¿de dónde van a ser si no son ponceños? ¿Viste? Tengo en la trompeta José Pucho Ruiz, que eso es decir, lo máximo en Puerto Rico. Viene de la orquesta de Andy Montañez, me lo está prestando. Tengo a Eric Pérez, que es un percusionista excelente también, y a Jonathan García, bajista y guitarrista también. O sea, va a ser un espectáculo real, y la gente también va a tener consigo
un cancionero con el que me va a poder acompañar y hay espacio para que brinquen y salten. Va a ser como una catarsis colectiva, oye. Nos vamos a reír un montón, pero también podemos cantar juntos y podemos maldecir juntos. Eso suena brutal. Bueno, entonces, ¿dónde se va a llevar a cabo Hasta las Tetas? ¿Cuándo? ¿Y dónde se pueden conseguir los boletos? Pues mira, Hasta las Tetas va a llevarse a cabo en 2 funciones. La primera es el día mismo de mi cumpleaños, que es el jueves 1 de septiembre, a las 8 de la noche, en el Café Teatro Monero del Centro de Bellas Artes de Caguas. Ese día y el domingo en matiné, el domingo 4, son 2 funciones, jueves 1 y domingo 4 a las 4 de la tarde en matiné. Esto es en el Centro de Bellas Artes de Caguas. ¿El domingo a las 4 y el jueves a qué hora? A las 8 de la noche. Ya, perfecto. ¿Y los boletos dónde se consiguen? Los boletos los puedes conseguir en Tiquetera, es el 305-3600-787, por supuesto, tiquetera.com, y cómprenlos a tiempo porque solamente son 200 espacios. Pues ya saben, Hasta las Tetas con Wilda Rodríguez. Me encanta esta iniciativa. Tú sabes que a mí me encanta la comedia también y siempre he tenido como esa vena de tirarme a hacer stand-up. Y además que eres medio charlatán también, te gusta la poca vergüenza, yo lo sé. Siempre me gusta la poca vergüenza, es la verdad. No puedo decirte que no porque es la verdad. Pero mira, yo quiero que estén bien claros que quien sube a escena es la parodista. Es la parodista, claro, no es la periodista. Seguro. Eso es bien importante porque yo puedo más caminar y masticar chicle al mismo tiempo. He sido siempre una activista y me he manifestado siempre como me da la gana. Así que se van a divertir. Bueno, pues ya saben, Hasta las Tetas en el Monero Café, Teatro y Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas el jueves 1 de septiembre y el domingo 4 de septiembre. Boletos a la venta en tiquetera.com. Wilda Rodríguez, un honor y un placer y que se repita. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con más en ¿Qué es la que hay? En Aguas Profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Así mismo es, como todos los martes, analizamos los temas locales e internacionales junto a los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, ¿qué es la que hay, Esteban? Saludos Luis, saludos Guario, a todos y todas los que nos escuchan. Aquí esperando a que el gobierno de Maduro nos quite los auspicios. Bueno, por ahora el auspicio sigue llegando, los bolívares están fluyendo. Bueno, también con nosotros Guarionex Padilla Martí, ¿qué es la que hay, Guario? Que es la que hay, Herrero. Saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están sintonizando a través de Radio Isla. Bueno, el tema de la semana fue lo que ocurrió el jueves pasado cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una acusación y órdenes de arrestos contra la ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, el banquero venezolano don Julio Herrera Bellutini y un ex agente del FBI de nombre Mark Rossini. De hecho, hoy Rossini compareció al tribunal y se declaró no culpable, lo mismo que hizo la gobernadora Vázquez ayer. Solo falta que llegue y se entregue, o no sabemos si lo van a tener que extraditar de Inglaterra, el banquero venezolano Herrera Bellutini. Esteban, no hemos hablado de esto, así que dame tu reacción al arresto. Pues mira, hay una cuestión, ¿verdad? Un sentimiento de catarsis cada vez que a un político lo cogen en un acto de corrupción y queda al desnudo ante el pueblo. Es una tragedia que sea este tipo de cafrería que sucede en esta isla, ¿verdad? Y es una pena también que tengan que meterse los federales, que es otro símbolo más de nuestra colonialidad. Pero bueno, por lo menos un segundo de catarsis tuvimos y también no debe ser sorpresa para nadie. Vamos, que en Puerto Rico se lava dinero utilizando métodos tan variados como meterlos en un político, ¿verdad? El inversionismo político, al igual que, qué sé yo, que es lo mismo que meterlos en un car wash por ahí, que tú ves que no mucha gente ve ese car wash, pero nunca cierra, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pues lo mismo. Se hace con políticos en Puerto Rico destinados al fracaso y obviamente, que supongo que se ha hablado en esta emisora La Saciedad y en todos los podcasts del mundo de La Saciedad, la ironía de la cuestión de venezolanos metiéndole dinero a la campaña del PNP cuando, ¿verdad? Siempre se ha dicho que es plan de contingencia que recibe dinero de Venezuela. ¿Cuántas reuniones tú has tenido con Herrera Bellutini? Habla claro.
Habla claro. Ya quisiera yo, estuviera flotando en dinero, porque aparentemente eran millones que le iba a meter a la campaña. Me estaba No tuviera este costando trapo encima. una pariente venezolana que está casada con un tío de mi esposa, que esos Herrera Bellutini son old money, de verdad, que esos son banqueros desde el siglo XIX en Venezuela. Así que imagínate. Duro, Bueno, Wario, tu imagínate. reacción al arresto de Wanda Vázquez y esta claque internacional. ¿Estás ahí, Wario? Otra evidencia más de que la corrupción es parte endémica del sistema colonial capitalista nuestro, y en tiempos recientes hemos visto casos tan burdos de funcionarios electos cogiendo dinero, como fue el Cano, Tata Charbonnier transfiriendo ese dinero en cuentas de ATH Móvil, y ahora Wanda Vázquez. Así que estamos hablando de unos casos de corrupción que a veces son hasta chistes, de la forma en la que han cogido a estas personas, dejando evidencias súper claras en mensajes de texto, utilizando redes sociales, WhatsApp, para evidenciar, ¿verdad?, los traqueteos que estaban realizando. Y yo creo que esto no debe sorprender a nadie, porque hace tiempo que estaba sonando el nombre de Wanda Vázquez, y hemos visto que desde hace un año para acá se han llevado a varios funcionarios que fueron electos, ¿verdad?, en algún momento, y que tenían posiciones importantes dentro de la estructura política puertorriqueña, como fue Wanda Vázquez. Así que, honestamente, no debe sorprender. Lo otro que sí tampoco debe sorprender es que Puerto Rico históricamente ha sido un lugar de lavado de dinero, y eso quedó súper evidenciado con el caso de Bancrédito, que a su vez también iba en relación, dado que también son de procedencia venezolana, el caso del dinero que también se estaba utilizando, ¿verdad?, para financiar artistas de género urbano, que tampoco debe de sorprender. Lo que sí debe sorprender es el origen de ese dinero, ¿verdad?, que aparentemente pues venía de exiliados venezolanos que le robaron dinero al gobierno venezolano y lo invirtieron en Puerto Rico, con artistas del género urbano, y que en el caso de estos banqueros pues también fue dinero que le robaron al pueblo venezolano, ¿verdad?, a un banco que básicamente defraudó al gobierno de Hugo Chávez, y que ese dinero ha estado corriendo no solamente en Puerto Rico, sino que también ahora se menciona que estuvo financiando al Partido Conservador de Inglaterra. $500,000 han sido los donativos que ha hecho este señor al Partido Conservador. Y tú sabes que también fue auspiciador platino del jubileo de la reina, de los 75 años de la reina Isabel. O sea, el banco, su entidad en Inglaterra, que no se llama Bancrédito, se me escapa el nombre ahora, Britannia creo que se llama, fue auspiciador más alto, de más alto nivel que Visa, que Mastercard, que Microsoft. O sea, a ese nivel ha llegado este señor, y bendito, de estar allí pegado con los conservadores, tuvo que ser Wanda Vázquez el fin de su reinado, para que ustedes vean las vueltas que da la vida. Bueno, pasemos a temas internacionales. El domingo juramentó Gustavo Petro como el primer presidente de izquierdas en la historia democrática colombiana. Su mensaje estuvo centrado en llamados a la esperanza, al optimismo, a un Colombia nuevo y también a la unión entre los países latinoamericanos. Esteban, ¿qué significa el nuevo gobierno para Colombia y para la región? Bueno, la izquierda latinoamericana parece que está haciendo un comeback, ¿verdad? Esperemos a que no se vendan a los mismos intereses de siempre. Yo creo que es una excelente oportunidad. Vamos a ver si Brasil le sigue en el dominó, ¿verdad? Como supongo que están hablando por ahí. Sí, la gente que incluso Bolsonaro está hasta pescándole votos a los pentecostales, tú sabes, los más rajatabla. O sea, hay desespero en el aire. Yo creo que es un respiro de esperanza en Colombia. El primer gobierno de izquierda en su historia tiene, no sé, si buscáramos contra quién se mediría de otros gobiernos de izquierda en Colombia, pues no lo hay. Así que vamos a ver qué precedentes asienta la presidencia de Gustavo Petro. Las expectativas son altas para un gobierno como el de Petro. Así que mucha gente está esperando, ¿verdad?, que esas promesas que se hicieron en campaña se cumplan. Y como la vara está tan alta, pues cualquier equivocación también va a ser decisiva, ¿verdad?, para el gobierno. Mira lo que está sucediendo en Perú, donde el gobierno de Castillo básicamente se encuentra a más de 2 años de llegar al poder, totalmente paralizado, ¿verdad?, por una oposición que ha hecho un trabajo de sabotaje, ¿verdad?, que incluso no dejaron ir al presidente a la toma de posesión de Gustavo Petro, y que tiene varios pleitos judiciales
corriendo a la vez con la oposición completa básicamente del Congreso peruano. Así que ciertamente Petro tiene que andar, ¿verdad?, con calma, porque la oposición colombiana, ¿verdad?, la derecha colombiana históricamente ha sido sumamente reaccionaria y siempre está dispuesta a lo que sea. Y ya eso lo hemos visto con personas como Álvaro Uribe Pérez, que es una persona bastante, no solamente por Estados Unidos, sino que está dispuesta a todo, ¿verdad? Y lo vimos con los falsos positivos. Así que en ese sentido, yo creo que la lección para nosotros en Puerto Rico es que ese trabajo de base hay que hacerlo. Yo sé que hay organizaciones que lo están haciendo, pero en términos de electorales, ¿verdad?, para tomar el poder hay que seguir haciendo ese trabajo para llegar al poder, que es lo que se puso como meta Gustavo Petro, la toma del poder. Bueno, pasando a la toma del poder, la primera orden del presidente luego juramentado ya ha generado una controversia y tuvo que ver con la espada del libertador de América, Simón Bolívar. Leo la reseña del periódico El País de España. Uno de los invitados más esperados en la posesión presidencial de Gustavo Petro en Colombia, que se celebró al aire libre en el corazón de la capital, la Plaza de Bolívar, no era una persona, sino una espada. El arma que perteneció en el siglo XIX a Simón Bolívar, el libertador de Colombia y de parte de Latinoamérica, había sido robada por la guerrilla del M-19 en los años 70 y solo fue devuelta al Estado cuando el grupo armado se desmovilizó a principios de los 90. El domingo iban a encontrarse de nuevo plaza y espada en honor a Bolívar. Petro, quien fue militante de esa organización, había pedido al presidente saliente Iván Duque que la espada tuviera un rol central en la posesión, pero el mandatario de derecha se negó a concederle la petición. Así que, un minuto después de ser nombrado comandante de las fuerzas militares y con la banda presidencial rodeando su traje azul, Petro dio su primera orden. Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar, una orden del mandato popular. Cientos de ciudadanos gritaron eufóricos ante la primera orden del nuevo presidente, y eso es algo bastante nítido, patriótico, me parece muy apropiado para una toma de posesión de un presidente, pero no todos estaban muy contentos con la presencia de la espada, y el rey de España, Felipe VI, decidió no pararse y honrar la espada con la cual se le arrebataron los territorios de España en Sudamérica. Esteban, ¿cuál es el significado de la espada y por qué la changuería del rey Felipe? La changuería del rey Felipe es por chango, para empezar, ¿verdad? Pero bueno, vamos de vuelta a la espada. La espada no solamente representa la lucha contra el imperialismo español y la liberación de América. La importancia del robo del M-19 yace en el mensaje que deja la organización a la cual perteneció Petro. Y es que esa espada no iba a permanecer en su vaina, sino que iba a estar apuntada hacia aquellos que oprimían al pueblo. Yo creo que este acto del presidente sacar a pasear esta espada es una reivindicación de esa promesa del grupo M-19 y es un acto súper político. No se crean que solamente esto es para ver si el rey se enchisma o esto o lo otro, o mira qué linda la espada, etcétera. Yo creo que es más allá de recordar la gesta libertadora de Bolívar y la latinoamericanidad de todo el asunto, es reivindicar la promesa del M-19 de que esa espada iba a estar apuntando hacia aquellos quienes explotaban al pueblo, y dado el historial político de los últimos 30 y 40 años de Colombia, esa espada está apuntada hacia un montón de gente. En cuanto al acto del rey de pararse o sentarse, pues mira, el rey de España es el rey de España y los reyes piensan que pueden hacer lo que les da la gana. Supongo, ¿verdad? Yo lo cogí como algo un poquito arrogante de su parte. No voy a rendir pleitesía al instrumento que se utilizó para quitarle estas tierras a mi tatarabuelo o cualquier estupidez de estas, ¿verdad? Yo creo que no era ni su tatarabuelo, ¿verdad? Porque yo creo que los Borbones no es la misma dinastía, eran los Habsburgo cuando yo creo. No sé, ahora estoy... No. Ya estaban los Borbones. Sí, ya eran los Borbones. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo importante es que esta ceremonia y estos actos no se hicieron para el rey. Él puede hacer lo que él podía pararse y irse y lo que sea. Esto es una reivindicación de una promesa que se le hizo a un pueblo completo. Así que el rey que haga lo que le dé la gana. Yo no le doy importancia y de hecho, al Borbón. Comentó porque
el conflicto comenzó porque el saliente presidente Iván Duque fue el que prohibió la utilización de esta espada que estaba en el despacho de la presidencia colombiana. Así que por eso es que él decide, en ese acto de juramentación, de toma del poder, decir, pues mira, a la Casa Militar que nos traiga la espada de Simón Bolívar. Que dicho sea de paso, es una reivindicación de la figura de Bolívar, porque recordemos que el padre de la patria colombiana, la verdad, la figura que más se resalta en Colombia no es Bolívar, sino Santander, ¿verdad? Y eso es un guiño, y yo creo que es una reivindicación importante que hace Gustavo Petro de la figura de Simón Bolívar, porque Simón Bolívar, como muy bien saben todos los que nos están escuchando, no solamente es el libertador de Colombia, ¿verdad? Uh-huh. Sino también de Venezuela y de básicamente de lo que hoy conocemos como América Latina. Uh-huh. Así que la utilización de esta espada, ¿verdad? Su símbolo, su imagen es importantísima de lo que va a ser no solamente la presidencia de Gustavo Petro a nivel nacional, sino también de su política exterior. Ya se estaba hablando, por ejemplo, de restablecer las relaciones con su vecina Venezuela, que yo creo que eso va a ser importantísimo. Recordemos que hace más de 10 años que tanto Colombia como Venezuela tienen sus relaciones diplomáticas básicamente cortadas, y la llegada de Petro pues le da un nuevo aire, ¿verdad?, a las relaciones de ambos países, que es importantísima, ¿verdad?, porque hay un tránsito humano y comercial importante entre ambas naciones. A mí me encantó la simbología del momento, y creo que lo único que logró el rey Felipe VI es darle como 8 o 10 puntitos más de aprobación al presidente Petro. Claro, y le alargó un par de semanas la luna de miel. Y fue una falta de respeto en términos diplomáticos, ¿verdad? Y de como jefe de Estado, ¿verdad?, que es el rey, nos guste o no, ¿verdad? Que claro, es la persona que es representante del Reino de España y que es la persona que está ordenada a asistir a este tipo de eventos. Pues me parece que fue una falta de respeto. Comenzamos hablando de la reina Isabel este segmento. Imagínate que la reina Isabel la inviten a un 4 de julio a Estados Unidos y no se pare cuando cante. ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Regresamos y seguimos conversando con Esteban Comejeo y Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia. Y bueno, el tema de ahora es su podcast, Plan de Contingencia. Se fueron de vacaciones y regresaron con un episodio en que se entrevista a una persona muy interesante, un caballero de nombre Félix Ismael Rodríguez Mendigutía, un cubano exagente de la CIA, y no es que se lo dice, es que esto lo admite, que vio acción en múltiples frentes de la Guerra Fría, incluyendo Bahía de Cochino en Cuba, Vietnam, Argentina, Panamá, entre otros. Pero la fama de Rodríguez Mendigutía se debe a que fue parte del operativo militar que capturó al Che Guevara en las junglas de Bolivia. Los y las que escuchan este programa saben que ideológicamente ustedes no pueden estar más separados de la ideología de su invitado, pero aún así lo entrevistaron, y esto pues le ha generado algunas críticas de los y las fanáticas del podcast. Esteban, ¿por qué traer una persona como Rodríguez Mendigutía al podcast Plan de Contingencia? Precisamente por lo que estaban mencionando de cómo esta persona ha tenido contacto directo con varios escenarios de la Guerra Fría. Claro, para un estudiante de historia tiene una información de un valor incalculable y mucho más cuando se está estudiando sobre cómo los organismos represivos estadounidenses en la Guerra Fría actuaron por toda América Latina. Nuevamente, menciona un escenario importante en la Guerra Fría y este tipo estaba ahí. Así ¿verdad? es. Y también... para un estudio de análisis de discurso de cómo hablan estas personas que trabajaron para los Estados Unidos o para las dictaduras de derecha en Latinoamérica en este momento histórico. O sea, tú los escuchas hablar y eso se puede estudiar cada palabra que sale de su boca y por qué se refieren a las cosas como se refieren a ellas. Mira, te voy a poner un claro ejemplo. Estábamos hablando sobre la Revolución Cubana. Y yo cometí el error aparentemente garrafal de decir el triunfo de la Revolución Cubana, que de hecho nosotros acá en Plan de Contingencia, cada vez que algo nos va bien o una comida sabe buena, decimos triunfo de la Revolución Cubana. ¿Para qué fue eso? El hombre, no, eso no fue ningún triunfo, que eso fue esto y lo otro. Que él no tuvo triunfo militar, que fue algo así que les dijo, como que eso fue que los militares de Batista eran muy flojos y no supieron pelear, algo así fue exacto. Lo que dijo. Sí, claro. Cualquier cosa que encaje en la narrativa, ¿verdad?, que vaya en contra del triunfo, en efecto, de la Revolución Cubana, que fue un triunfo, le guste o no,
Tanto así que fue tan y tan triunfo que estuvo años después al borde de una guerra nuclear con ¿verdad? Estados Unidos, Rusia y Cuba entre medio. Bueno, y Wario, te pregunto, ¿verdad? Ustedes ambos son historiadores, siguen estudios en historia. ¿Qué nos dice la disciplina de la historia sobre conversar y levantar información de personas con las que no necesariamente el historiador está de acuerdo? Wario, estás en mute. Así ya se lo llevó. Ahí está, ahora sí. Sí, estoy aquí. Que mencionaba que las entrevistas son técnicas útiles de investigación en la que de una manera estructurada, semiestructurada o no, se conversa sobre un determinado tema. Y yo creo que en este caso, pues nosotros pudimos entrar en una discusión, ¿verdad? En un debate. No era lo que queríamos y no es lo que acostumbramos a hacer en plan de contingencia. Al contrario, simplemente decidimos hacer una entrevista semiestructurada, ¿verdad? Con una serie de preguntas que en la medida en la que se escuchaba a la otra persona, ¿verdad? Salían preguntas naturales, ¿verdad? De genuinas sobre determinados temas. Y yo creo que para en términos históricos me parece que es importante. Yo sé que en términos políticos, ¿verdad? Nos puede caer toda la crítica del mundo y aceptar esa crítica, ¿verdad? Porque no deja de ser, también desde esa perspectiva política no deja de ser cierto. O sea, conversamos con un fascista, con un asesino, con un agente de la CIA, etcétera. Pero en términos, ¿verdad?, históricos y en lo que concierne a nuestra disciplina, pues me parece que sí, que es una entrevista importante porque da una perspectiva distinta, sobre todo porque mucha de nuestra audiencia, que es gente joven, ¿verdad?, aunque hay de todo, ¿verdad?, en términos demográficos, no necesariamente conoce esto. Correcto. Ni siquiera conoce, ¿verdad? Lo que uno conoce es la imagen idealizada que del asesinato o de la caída en combate, como se quiera mencionar, ¿verdad?, del comandante Ernesto Che Guevara, pero no se conocen todos los detalles. Yo mismo, que he leído, ¿verdad?, biografías sobre Che, ¿verdad?, y cómo sucedió la ejecución del comandante Che Guevara, pues uno se sorprende, ¿verdad?, de lo que uno estaba escuchando y de cómo uno dice, pero mira, pero esto no es lo que dicen todos los historiadores o biógrafos del Che, ¿sabes? Lo que estás diciendo no es cierto. Pero ¿cómo le voy a cuestionar a una persona que estuvo allí, verdad? Claro, seguro. Sí. Y que de alguna manera pues ha memorizado toda una narrativa, ¿verdad? Todo un discurso, porque eso es lo que uno da a entender cuando uno escucha la entrevista con él, que tiene todo. Eso mismo. La palabra memorizar me gusta cómo lo describes, porque él a veces parecía que estaba recitando, y no cosas del Che, de toda dura 3 horas, sí. A mí me falta 45 minutos todavía. No, y te dice, como él se acuerda el nombre del aeropuerto del pueblo donde lo llevaron en el 1963. Y dice, no, y fuimos al aeropuerto. Y yo, rayo, mano. O sea que interesante eso por demás. Esteban, ¿qué fue lo más que te sorprendió? Y rapidito que nos tenemos que ir. Bueno, la confianza con la que el tipo te dice, sí, intervenimos en tal y cual sitio, como nos habló me sorprendió muchísimo como nos habló del golpe de Estado Allende, que fue como, wow, espérate un momento. Ok, sí, nosotros participamos y teníamos gente ahí interviniendo y ayudamos a los militares. ¿Qué? Y tú le preguntaste como que ¿y todavía hay ataches de la CIA en todos los países latinoamericanos? Y dijo, pues claro, chicos. Seguro que hay eso. Wario, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Pues mira, la serenidad con la que cuenta las cosas, ¿verdad? Con una tranquilidad y una emoción, porque de alguna manera a él le emociona hablar de esto. Claro, de su vida, su trabajo de su vida. Su disposición, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros hacemos entrevistas y nos cuesta mucho concretizar la entrevista con una persona porque por distintas razones. Esta persona dijo a la soltada, pues sí, yo voy a hablar con ustedes. Y habló 3 horas con ustedes, un podcast de 2 chamacos de Puerto Rico que estoy seguro que él nunca en su vida había escuchado de él. A mí lo más que me sorprendió... trabajo de investigación. Me imagino, pero a mí lo más que me sorprendió es que ese mundo de la inteligencia se nota que es chiquitito, porque Esteban, tú le mencionaste de alguien que fue un chota del Movimiento Revolucionario Dominicano y él te dijo, sí, yo conocí a fulano que era amigo de él y hablábamos de este tipo y yo, wow, mano, que eso todo, básicamente, si tú estuviste activo en la inteligencia americana, pregando con hechos latinoamericanos del 60 al 80, probablemente hablaste con este señor. Bueno, ya lo saben, plan de contingencia, su aplicación de podcast favorita, el episodio está súper bueno. Traguen hondo, si no le cae bien lo que dice, pero sin duda una clase de historia. Esteban Gómez Geo, gracias por estar aquí. Gracias por tenernos, Luis. Warionex Padilla Martí, gracias por estar aquí y feliz semestre.
Gracias por la oportunidad siempre. Nosotros nos despedimos hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana. Para información clara y precisa, conéctate todos los días a Radio Isla 1320, los número 1 en información actualizada en la temporada de huracanes. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico. Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Representante nuevo progresista Quiquito Meléndez informa trabaja en lo que califica como la legislación más agresiva para combatir la corrupción. La propuesta incluye un embargo de bienes preventivos y otros beneficios marginales, incluyendo el retiro. Además, la persona implicada quedará inhabilitada de ocupar nuevamente un puesto público y permanecerá con la mancha en récord. Autoridades investigan hallazgo de un cadáver dentro de un carrito de compras en Bayamón. Guardia Costera ocupa más de 2,000 libras de cocaína valorada en 22 millones. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv, la hora 5:54.